Hace poco estuve leyendo un estudio del profesor Maurice Legendre sobre cierto lugar del suroeste de España, un lugar donde los seres humanos que allí habitan se hallan luchando contra un medio hostil, una tierra olvidada llamada Las Urdes. Sería un buen material para hacer una película, un documental. ¿Documental? No te imagino haciendo un documental. No podría sacar ojos seccionados o esqueletos vestidos de obispo. Solo la realidad. ¿Por qué no? Puedo hacer lo que quiera. Además, la misma realidad puede ser tan surrealista como la imaginación más desatada. El surrealismo camina por dos senderos paralelos, el de la revolución política y el de la búsqueda interior del ser humano. Los urdanos deben de ser lo más parecido a lo que Sade llamaba hombre natural. Allí no hay estrictas normas sociales. Por no haber, no hay ni Dios. ¿O acaso Dios permitiría vivir a esa gente de esa forma miserable? La única ley que allí existe es la de la naturaleza. Una naturaleza hostil que se impone con ferocidad sobre los hombres. En ese estudio del que te he hablado, me llamó poderosamente la atención una frase que escribió el profesor Legendre. Apilados de mala manera, morían los unos sobre los otros. ¿Me estás escuchando, Ramón? 2 días antes del 14 de abril, pilla un taxi, se presenta en Madrid. Uno de Huesca, al que luego fusilaron, puso la pasta para rodar Las Urdes. Muera la inteligencia, van gritando los que luego nos metieron en el túnel. Cuando Buñuel estaba en la frontera, sin el visado no le dejan cruzar. Se puso a blasfemar de tal manera que le dijeron que podía pasar. Quédate aquí, no vayas a Granada. Luis intentó disuadir a Federico. 4 días después. Lo que han escuchado es la conversación que imagina el dibujante y guionista Fermín Solís que pudieron tener Luis Buñuel y su amigo Ramón Acín en París. Luis Buñuel le confesaba así las ganas que tenía de realizar el documental Las Urdes, Tierras sin pan. Se sabe que el rodaje duró 2 meses y alguna que otra anécdota, pero no abunda la documentación sobre aquellos meses, así que el dibujante extremeño se puso a indagar sobre aquel rodaje y el resultado es el cómic que edita Astiberri, titulado Buñuel en el laberinto de las tortugas. Fermín Solís nos escucha desde la emisora de Radio Nacional en Cáceres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola. Fermín. Bienvenido al Ojo Crítico. Hola, ¿qué tal? Con esta aproximación a Las Urdes o Las Jurdis, que se encuentran en estos momentos a unos 130 kilómetros de Cáceres, aproximadamente unas 2 horas en coche. Sí, muy cerquita de aquí, de Cáceres. Que en su momento, en los años 30, pues debía ser, si ahora parece ya un mundo a veces recorrer 2 horas en coche, en aquel momento debía ser recorrer una galaxia entera. Pues sí, imagínate. Con los caminos que había y demás, pues un viaje largo. Un viaje que tú hiciste recientemente, en paralelo al que hizo en su momento Buñuel, para documentarte precisamente para este cómic. Sí, bueno, fue un viaje que hice hace un par de años por las tierras urdanas para buscar una historia, no precisamente la historia de ese rodaje, sino cualquier historia que me permitiese escribir un nuevo guión, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que vi que el espíritu de Buñuel todavía seguía allí muy presente, ¿no? Para bien y para mal. Y dije, bueno, aquí hay una historia que contar, cómo pudo ser aquel rodaje. Porque para muchos ahí en Las Urdes, hablar de Luis Buñuel es hablar casi del demonio para algunos. Sí, todavía mentarle allí, como decimos por aquí, es peligroso, ¿no? No en todos los sectores, porque bueno, yo he tenido en todo momento el apoyo del Centro de Documentación de Las Urdes, que ha estado supervisando el libro y ha estado encantado con todo el proceso, ¿no? Y no es todo el mundo tampoco. Y de hecho, en Pino Franqueado, en la biblioteca, hay un busto de Luis Buñuel, allí presidiendo. Después de su visita a Las Urdes, después de realizar aquel documental, Buñuel tardó años en volver al cine, lo cuentas al final del cómic, y apenas le dedicó un espacio en su biografía oficial, apenas 5 o 6 líneas. Ahí se intuía un silencio, pero un silencio de esos que guardan muchas cosas, Fermín. Claro, ese silencio es el que me ha valido a mí para poder inventar, ¿no? Porque hay tan poca documentación sobre la película
que había mucho que rellenar, ¿no? Entonces, bueno, he tenido que tirar de la ficción, pero una ficción muy documentada por entrevistas que he mantenido con gente o con libros que he leído sobre Luis Buñuel, ¿no? Porque realmente al final la historia de Luis Buñuel pesa más que la de las Lourdes, porque es un personaje que implica mucho el escribir sobre él, ¿no? Uh-huh. Tú eres cacereño. ¿Eso, Fermín, te ha ayudado por ejemplo, esa forma, lo que decíamos antes, ¿no? De hablar de las Jurdis, de escribir esa forma en la que hablaban? Sí, claro, para el lenguaje sobre todo me ha ayudado, ¿no? No es un Castuó, digamos, muy académico, ¿no? No me he puesto a investigar el Castuó, pero sí que he puesto palabras incluso que he oído yo de pequeño, ¿no? Por aquí, y he puesto en voz de los urdanos. No pretendía hacer un estudio del lenguaje del Castuó, ¿no? Uh-huh. Simplemente he puesto palabras que yo recordaba y cómo podían hablar ellos también. Lo que decíamos al principio, que para mucha gente todavía mentar a Luis Buñuel pues es un recuerdo ingrato. Sin embargo, lo que él quería era criticar al gobierno en aquel momento de la Segunda República, y como dice, o como le haces decir en el cómic, él dice: tenemos que lograr que la sociedad se rebele contra esta situación que es consentida por el gobierno de este país. Claro, él lo que era un agitador, ¿no? Y quería hacer eso. Quería sobre todo pues provocar y que la gente se diese cuenta de que estaba sucediendo esas calamidades en las Lourdes, pero su idea, siempre lo dijo también, era seguir haciendo documentales por otros lugares de España que estaban con las mismas características, condiciones de miseria, de hambre. Quería seguir haciendo eso no solo en España, sino también por toda Europa. Pero la guerra civil puso un poco fin a esa etapa de documentalista, ¿no? Uh-huh. Y si durante esa etapa de documentalista a la que haces mención hacía falta forzar un pelín la realidad, Buñuel no tenía reparos en hacerlo. Claro, en eso era un precursor, ¿no? De todo. Yo a veces no comprendía tampoco esa actitud de Buñuel, ¿no? Ha habido momentos en que comprendía lo que hizo, otros en los que sentí un cierto rechazo, pero intento ser muy objetivo en todo el cómic. Sí que es cierto que si en las Lourdes comían carne cuando se despeñaba una cabra, como él dice, o un burro era devorado por las abejas, cosas que pasaban, él no iba a esperar a que pasase eso, ¿no? No tenían tiempo ni metraje de película, entonces él decía, vamos a provocarlo, porque eso pasa aquí. Uh-huh. Entonces, claro, él quería plasmar esa realidad que había allí. Pero este libro que se edita ahora en Astiberri, Buñuel, en El laberinto de las tortugas, no es solo, por así decirlo, un cuaderno de rodaje. O sea, no solo intentas contarnos cómo fue aquel rodaje, sino que también trazas un perfil de ese Luis Buñuel. Sí, claro, ya decía antes que la figura de Buñuel me atrapó porque realmente yo desconocía casi todo sobre Luis Buñuel. Había visto un par de películas suyas, la típica escena del ojo sesgado del perro andaluz, La Edad de Oro, pero había visto muy poco cine, ¿no? Y menos aún conocía su biografía. Sin embargo, sí que me gustaban muchos directores y me siguen gustando, que luego he visto que han bebido mucho de Buñuel, ¿no? Entonces, bueno, al empezar a estudiar la figura de Buñuel, todo su mundo interior de contradicciones, de esa dualidad con la religión, ¿no? Su síndrome, el complejo de Edipo que tenía, un montón de cosas que le rodeaban, que veía que ahí había una historia mucho más interesante incluso quizás que el propio rodaje de aquella película, ¿no? Entonces me ha servido un poco de excusa para hablar de un personaje como Luis Buñuel, muy complejo, que en esa época de su vida, digamos que se estaba formando como director, era joven aún, no había hecho nada de su cine más importante, pero sin embargo ya estaban ahí todas las características que luego desarrollaría en su cine, ¿no? Como piernas ortopédicas, ojos sesgados, la dualidad con la religión, todo estaba ahí ya. Y eso también está en este cómic, esas piernas, ¿no? Esos sueños que tiene también. Sí, precisamente leyendo tu novela gráfica, Fermín, a veces uno tiene la sensación de que Buñuel se explica mejor a partir de sus sueños que de sus palabras, en esos 3, 4 sueños que hay situados dentro de tu obra. Claro, para él era importantísimo soñar. Él mismo decía que si pudiese vivir hasta cierta edad, que preferiría estar dormido y soñando, porque era para él lo mejor. Entonces, la interacción con los sueños en la novela gráfica es muy importante, ¿no? En todos los sentidos, porque hay momentos muy oníricos, ¿no? La tortuga del final, el personaje de la muerte, todo eso forma parte de los sueños de Buñuel y creo que era muy importante. Incluso la aparición de Dalí, de esa forma sutil en la que lo retrato, tenía que aparecer también de una forma u otra, ¿no? Uh-huh. Y un mundo tan plástico como era el de Buñuel y a Dalí que acabas de nombrar, claro, eso pesa mucho a la hora de decir, porque estamos hablando, no lo olviden los oyentes, de una novela gráfica. ¿Cómo ha influido eso cómo se ha manifestado después en tu dibujo, ¿no? Para decirse a los oyentes, estamos hablando de un dibujo en blanco y negro, por ejemplo. Sí, el dibujo, bueno, para empezar el dibujo me ha supuesto un gran reto porque yo vengo de un tipo de dibujo un poco más caricaturesco, ¿no? Más tirando al dibujo animado,
un poco más personal, ¿no? Aquí he intentado reflejar un poco más con mi dibujo la realidad, o sea que dibujar más realista para mí supone un gran esfuerzo, ¿no? He intentado también olvidar un poco todo la plástica, esa, como dices, de Dalí y los surrealistas, porque si no sería imposible. Ya de hecho, meterte con el propio Buñuel es complejo, ¿no? Entonces he intentado hacer pues un cómic, digamos, gráficamente al uso, ¿no? En blanco y negro, pero con mi dibujo habitual. Uh-huh. Sabemos que te gusta mucho la música española, y queremos que escuches esto que va a sonar ahora. Uh-huh. La Habitación Roja, también uno de los grupos que te gustan. La Habitación Roja, perdón. Sí, es uno de los grupos que claro. Has dicho que te gustan. Sí. 091, La Granja, muchos otros. Algunos otros anglosajones que figuran por lo menos entre los artistas que has escuchado mientras dibujabas este cómic. A los que casi aparecen en la dedicatoria, ¿verdad, Fermín? Sí, eso forma parte fundamental del libro. O sea, trabajar sin música para mí sería horrible, no soy capaz. Alguna vez que me ha fallado el ordenador, me la he visto, vamos, porque ya, claro, en mi estudio no tengo sitio para meter tantísimos CDs y ya escucho todo en el ordenador, ¿no? Pero con el problema de que si alguna vez te fallas, te quedas sin música, porque no tienes un sitio físico donde poner un disco, ¿no? Pues si mañana a esta hora estás en tu estudio dibujando, te recomendamos que escuches El Ojo Crítico, porque La Habitación Roja va a tener protagonismo por un concierto muy especial en el que van a recordar el Unknown Pleasures de Joy Division, coincidiendo con el estreno de la película Control, en la biografía de Ian Curtis. Así que, bueno, intereses musicales que pueden congeniar y que esperemos que nos escuches. Y nada, te agradecemos que hayas tenido estos minutos para hablarnos de esta novela gráfica que acabas de publicar, recordemos, en Astiberri. Se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Fermín Solís, al que esperamos volver a tener pronto en El Ojo Crítico. Gracias, Fermín. Gracias a vosotros.